Perfecto. Este espacio geográfico, que es el Valle del Cusco, delimitado por el norte con la cuenca del Guatanay, en el sur por la cuenca de la laguna en Lucre, y entre ambas las gargantas de Angostura y Oropesa. En la cabecera del valle, hace unos 1700 años antes de Cristo, los Marcavalli domesticaron camélidos, produjeron cerámica y practicaron una agricultura incipiente que les permitió relativa autosuficiencia, aunque no dejaron rastros acerca de su organización política, si es que tuvieron alguna. Más adelante, los autores de Chanapata y Cotacali elaborarían estilos definidos de cerámica, así como el pastoreo de camélidos y una incipiente tecnología agrícola que les dio un relativo control del asentamiento, dando inicio a los primeros centros urbanos. Pero es en Lucre, lugar donde la fertilidad de la tierra, los pisos ecológicos y un clima que suaviza la dureza del medio altoandino, donde los Huari establecieron un importante centro provincial que se extendió a otras regiones. Pero tras su derrumbe, unos 1200 años después de Cristo, un nuevo señorío, portador de cerámica que los especialistas han denominado quilque, convivió primero y rivalizó después con otras etnias, fortaleciéndose e imponiéndose finalmente, extendiendo su predominio y prolongando la creación cultural de sus antecesores hasta la llegada de los europeos. Ellos se adjudicarían un origen externo, envuelto en mitos, Manco Cápac, los hermanos Ayar. No se sabe si para marcar distancias o para fortalecer jerarquías, como suelen hacer los hombres en otros lugares del planeta. Esta reseña siguiente es importante porque nos demuestra la dinamicidad, la intensidad y el cambio cultural que se produce en todos los puntos del planeta. Por eso nos prestamos este resumen que puede parecer extenso. Está tomado de Ralph Linton, o Ralph Landon, si me equivoco. Nos muestra que nosotros somos herederos de creaciones culturales, usos, costumbres e ideología de todas las culturas del mundo. Con ello queremos decir que la cultura es un patrimonio de la humanidad, no tiene fronteras. Aquí podemos ver cómo el sujeto despierta en una cama que tiene un patrón ideado en el cercano oriente. Sus ropas están de material domesticados en otros lugares distintos a donde él ha nacido, ¿no? Luego también, siguiente por favor, esta es solo una referencia, yo les invito a ver el libro de Ralph Linton, ¿no? Cómo en el hogar, en la interacción con sus demás semejantes, en su alimentación y en su vestimenta, estamos utilizando productos, elementos y circunstancias que han provenido de otros lugares. Un huevo frito no existiría sin un ave que ha venido desde Indochina. Las tortillas que preparamos, algunas son de Dinamarca, otras son hasta el acto de fumar, una costumbre de los indios norteamericanos, ¿no? Hasta el puro y todas estas cosas han provenido de otros sitios. Aún, como dice un poco jocosamente Ralph Landon, mientras fuma, lee las noticias del día, impresas con caracteres inventados por los antiguos semitas, sobre un material inventado en China, según un proceso inventado en Alemania, y a medida que se va integrando en las dificultades que hay por el extranjero, irá dando gracias a una deidad hebrea en un lenguaje indoeuropeo por ser 100% norteamericano. Bueno, el antropólogo es norteamericano. Y en estos tiempos, no sé si los norteamericanos agradecerán ser norteamericanos. Habida cuenta los problemas en Gaza, los problemas en Ucrania, que se presentan, los problemas de petróleo. Esta referencia, siguiente por favor, nos lanza inmediatamente a la reflexión en torno a la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura es un producto típicamente humano. No lo avance todavía. Yo lo indico, por favor. ¿Ya?
La cultura es un producto típicamente humano que incluso tiene base genética. Muchos tal vez digan, ¿y qué tenemos que hacer con cultura? El turismo ofrece cultura. El turismo hace que los lugares culturales se hayan transformado en destinos turísticos. De manera que un guía turístico lo que está ofreciendo no es una propaganda cultural. Lo que está ofreciendo es la transformación humana en determinado espacio geográfico. Esa creación que al ser humano le ha ayudado a ser humano. Por lo tanto, es bueno ver que estos dos genes son suficientes para diferenciarnos del chimpancé en solamente 2%. Eso es lo que permitió al hombre hacer cultura, explorar su ambiente, tratar de supervivir frente a él, luego racionalizar. Ahora sí, siguiente. Racionalizar. Es decir, la cultura empezó como práctica, desde el Paleolítico, desde la ganadería y la agricultura incipientes. Empezó siendo un hecho. Yo preguntaría, si desaparece el Ministerio de Cultura de todos los países del mundo, ¿desaparecerá la cultura? No. No. ¿Qué sucede con los ministerios, igual que el de turismo? Simplemente están institucionalizando una práctica ancestral del ser humano. Turistas hubo también, antes de que exista como actividad económica, antes de que exista como una influencia política, burocrática. ¿Ustedes saben quién fue tal vez el primer turista del mundo? Me voy a atrever a decir que fue Heródoto, un griego. Tenía medios para viajar, pero allí donde viajaba no solo se distraía, anotaba. Y luego compiló en un volumen que se llama Historien, y que precisamente tiene ese nombre de relato en griego. De ahí derivó lo que llamamos historia, y creemos que la historia es solo relato. Pero, andando el tiempo, la historia también se ha hecho analítica, reflexiva, aleccionadora. Cuando llegamos a Cicerón, cuando llegamos a Polibio, vamos a encontrar fenómenos culturales interesantes. Podríamos decir que este Polibio sería la raíz intelectual del Inca Garcilaso de la Vega. Y no diré por qué. Aurelio Miró Quesada, cuando examinó la biblioteca del Inca en Montilla y en Córdoba, encontró en los estantes un texto de Polibio. Y Polibio fue un esclavo griego que fue llevado a Roma, pero no olvidó su cultura de origen y al mismo tiempo valoró la virtus romana. Gracias a su gestión intelectual, el renacimiento europeo se produce con la cultura greco-romana. Garcilaso, al tener esta noticia de Polibio, intenta lo que a veces nosotros, los peruanos, no logramos entender: la conciliación de la cultura hispana con la indígena, que sería una epopeya intelectual, así como lo hizo Polibio. Ese es el valor de la historia. Cuando nosotros tenemos no solo documentación erudita, una relación y una cascada de nombres, de fechas y de acontecimientos, pero cuando esto los organizamos en función del tiempo y los resultados, llega el momento de la reflexión histórica. Ustedes tienen que manejar, y yo sé que lo hacen de manera muy importante, fundamental, la historia. Pero ya no es solo, como decimos, a la manera de Heródoto, sino a la manera de Polibio, de Garcilaso y muchos otros más en el futuro. Por eso, la cultura, luego de ser una práctica casi instintiva del ser humano para supervivir, se transforma en una teorización. La teorización acerca de las culturas es una de las últimas que ha habido. Se ha teorizado matemática, se ha teorizado química, se ha teorizado casi toda actividad intelectual humana. Pero la última en teorizarse hace solo 100, 120 años es la cultura. Alrededor de esas teorizaciones no tenemos que ampliar, solamente mencionar la enorme beta intelectual que hay alrededor de las especulaciones en torno a la cultura. Siguiente. En resumen, podríamos decir
que la cultura es resultado de la relación, de tres tipos de relación que el hombre tiene. Una relación con la naturaleza, que es la primigenia. Por naturaleza entendemos el medio ambiente, y por alguna razón hemos también entendido que ese medio ambiente es proveedor de nuestra supervivencia. Por eso que fuimos capaces de utilizar las piedras, elaborar y fabricar herramientas, producir alimentos y finalmente llegar a las revoluciones industriales, ¿verdad? Pero también la cultura es resultado de la relación que tenemos con nuestros semejantes, la comunicación, la interacción. Es ahí donde nace la política. No estoy hablando de la política de mítines, de los ladronzuelos corruptos que gobiernan la mayor parte de los países de Latinoamérica. No. Estoy hablando de la política como ciencia social y como una tecnología de servicio impersonal, desinteresado. Lo que quiere decir que nuestros políticos son unos totales ignorantes. Pero esta es una teorización, con perdón de los que no lo son todavía, ¿no? El homo politicus es aquel que como resultado de la interacción con los demás, ¿no?, elabora élites, dinastías, clanes, grupos, trabaja liderazgos, ¿no?, y finalmente construye ideologías. Es decir, aquella inclinación por representar e interpretar qué es este mundo. ¿Por qué este mundo es como es? ¿Por qué la economía va en este sentido y no en el otro? ¿Es natural la desigualdad entre los seres humanos? ¿Es posible hacer determinada actividad tecnológicamente social para lograr la igualdad tan aspirada? La humanidad ha caminado mucho tiempo. Desde hace 1 millón de años, del Homo erectus, vamos a llegar hace unos 100.000 años en Neandertal, ¿no? Pero a los 45.000 años tenemos el Sapiens Sapiens. Este Sapiens Sapiens a los 9.000 años, hace 9.000 años, intenta escribir. Son todavía algunos caracteres ideográficos. Hace 3.500 años, recién los mesopotamios tienen una escritura alfabética. Esa escritura se difunde gracias a Gutenberg en Europa. El primer libro occidental, ¿saben cuál es? Me imagino que sí. Se escribió hace 800 años antes de Cristo. Pero la escritura llegó acá 16 siglos después de Cristo. Miren, hacer la historia de la escritura, y lo que quiere decir que dentro de 8 años vamos a recordar aquí en América 500 años recién de la llegada de la escritura. Ustedes saben que para hablar se habla fácil. Somos orales. Toda literatura empezó oral, por eso nos encanta el bla bla bla, el floro, como decimos. Porque de niños nuestro cerebro está preparado sobre todo para hablar. Eso se aprende rápido. Pero el cerebro no está preparado para escribir y para leer. Por eso que tienen que enseñárnoslo. Y es la enseñanza básica. Sin ella no nos vamos a graduar. No solo nos graduar, sin ella no vamos a interaccionar con los semejantes en nuestra sociedad. Todo es política. Por eso hay política educativa, política cultural, política turística. Ese es el valor que tiene reflexionar en la cultura, ¿no?, y sus características cuando nosotros ofrecemos a nuestros clientes, a nuestros oyentes, y les explicamos un monumento, les recordamos una anécdota, le mencionamos un hecho, tiene un trasfondo profundo. Es cierto que el viajero no necesita mucha profundidad, es cierto. Y a veces el viajero es fantástico, quiere que le cuenten cuentos. ¡Guau! Ese guía es fenomenal. Nos ha dicho que Machu Picchu lo han hecho los ovnis, los extraterrestres, y nos lo ha demostrado. ¡Guau! Está encantado. Aparte de su viaje. Ustedes tienen que ser comprensivos. No vienen por una catedral. No, es parte de una amplitud de conciencia, sobre todo hoy después de la epidemia de COVID. Ustedes saben que no solo era un problema de salud física,
Las secuelas psicológicas son importantes. En la economía de serotonina en el organismo ha cambiado. Ustedes saben que hay dos clases, en este caso, de dopamina, igual que dos clases de serotonina. Uno es la sustancia que da alegría, pero otra es la que da felicidad. Nosotros buscamos estimular la serotonina de la alegría. A veces el trago, un festival, el fútbol, el triunfo de mi equipo, de mi candidato, etc. Esa es la alegría. Estoy feliz porque ganó mi equipo. No, estás alegre. Pero la otra serotonina es de la felicidad. Esa es la más difícil de lograr. Y esa hormona, ese neurotransmisor, ha sido gravemente afectado por los conflictos como el COVID-19, que ha tenido no solo un impacto económico en la actividad turística, ha tenido un impacto psicológico, un impacto pedagógico. Los niños que tuvieron que ser recluidos en ese momento, en el momento clave y estratégico de su desarrollo motriz, de lenguaje, etcétera, etcétera, probablemente no recupere lo que se perdió en ese periodo, o la recuperación de esas habilidades va a ser mucho más penosa. Pero al mismo tiempo, a nosotros tal vez nos hizo irritables. Ese es un tema de dopamina. Y por ser irritables, tenemos dificultad de estar en el aquí y ahora, sino preferimos estar en el aquí después. Por eso nuestra adicción al celular. A mis alumnos bromistas les digo, partes del cuerpo humano, cabeza, tronco, extremidades. Te falta una. ¿Cuál? Celular. Porque nos gusta evadir el momento actual. Y estamos tan conectados y nuestras neuronas se han dispersado, ¿no? La irritabilidad se combate de esta manera porque el duelo que ha generado no solo la COVID, sino otros eventos, imagínense pues, países que están en guerra, etcétera, etcétera, hace a la gente irritable. Y es una manera de fugar. ¿Por qué lo menciono? Porque ustedes van a tener viajeros probablemente con una mayor carga de irritabilidad que antes. Los viajeros no son individuos amorfos. Todos son individuos con una carga psicológica, una carga cultural, una carga de prejuicios que quieren también liberar distrayéndose con un nuevo paisaje. Entonces yo pienso que un guía debe tener la capacidad, la sensibilidad de entender que está con unos seres humanos con esas cargas, y a los cuales primero preguntándoles, ¿y cómo es en su país? ¡Ah, qué bonito! ¿Cuál es el monumento más lindo? Porque a veces nos gana el nacionalismo, la ideología, y lo que decimos acá, el ombliguismo, ser el centro del mundo. El quechua es el mejor idioma del mundo. No, señor, usted no sabe la historia de los idiomas. Se han inventado aproximadamente 14.000 idiomas desde que el ser humano es Homo sapiens. Muchos han ido desapareciendo y ahora parece que hay alrededor de 5.000. De los 5.000 hay 6 u 8 hegemónicos. Hegemónicos. El español está entre ellos, el chino, el hindú, indostánico, el inglés, el alemán, etc. Y otras lenguas están comenzando a desaparecer. Es que no se trata sino de ver un detalle. ¿Podría usted decirme el teorema de Pitágoras en shipibo, en quechua, en palí, en sánscrito? No lo sé. Es que todo sistema lingüístico es un sistema lógico, es un modelo lógico. Entonces hay que considerar que cada idioma, como veremos más adelante, es patrimonio de toda la humanidad. Por lo tanto, no hay preeminencia, predominancia, sino por los eventos históricos, políticos, etc. Pero todo idioma es respetable, porque es patrimonio masivo de toda la humanidad, ¿no? También hay una tercera relación, perdón, me estoy extendiendo, es lo que llamamos sobrenatural. Es decir, que junto al espacio geográfico, al medio ambiente que nos rodea, junto a los seres humanos que conviven con nosotros, hay cosas que no entendemos. Por decir, por ejemplo, la muerte. Y verán ustedes que cuando uno guía a los turistas, les habla de
enterramiento, la tumba de Tutankamón, dónde está la momia de Pachacute, etcétera, etcétera. La muerte es lo que no entendemos, pero que procuramos explicar, primero a través de los mitos, la religión, las creencias, y el misterio entonces es otra dimensión del ser humano. Ahí es donde tenemos al hombre mitológico, metafísico, lingüístico. Este es un panorama general de cómo surge la cultura y cómo se constituye en el sustrato y en la raíz del producto que ustedes ofrecen a todos los visitantes del mundo. Siguiente, por favor. Por eso decimos, dime qué concepto de cultura tienes y te diré qué política cultural y turística manejas. Es decir, cuanto más amplio nuestro concepto de cultura, también mejora la gestión cultural y mejora la gestión turística. Hablaré del tema cultural sobre todo, perdonen ustedes, del turismo conozco muy poco. Se me ha invitado para hablar precisamente de cultura. A veces es una noción restringida de cultura. Un director de cultura puede ser músico, entonces él considera que la cultura es básicamente musical. Abre escuelas de músicas, premia a músicos, etcétera, etcétera. Ay, ¿cuándo venga un arquitecto para que nos ayude a nosotros los arquitectos que estamos olvidados? Llegue el arquitecto y la preferencia o las peleas son con sus colegas, ¿no es cierto? No hay una visión global de cultura, que es fundamental en la gestión cultural. Por eso es importante para conciliar los intereses del turismo como actividad económica con la conservación del patrimonio cultural de los pueblos. En el Cusco tenemos el problema de Machu Picchu, ¿no es cierto? Les digo la verdad, científicamente la capacidad de carga de Machu Picchu es 2.300 y pico de visitantes al día. Pero nosotros consideramos solo el lado económico. Yo, no, están entrando 6.000. 6.000 controlados y 8.000 sin controlar. ¿Qué pasa acá entonces? No. Necesitamos conciliar lo que es el valor cultural, ¿no?, con la actividad económica tan real y tan importante para los países de Latinoamérica. En el caso de Perú, la última estadística o pues, proyección de Macroconsul es que la única actividad económica que este año en el Perú va a tener rebote de un 15%, es decir, después de haber pisado fondo, hay un efecto que los economistas llaman de rebote. No se puede ir más abajo, sino que inevitablemente se va a crecer. El 15% de ese crecimiento, la única actividad económica es el turismo. Por lo tanto, no puede haber esa discusión que siempre ha habido acá entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo. La discusión por la capacidad de carga, ¿no es cierto? Yo sé que la necesidad de recuperar el daño que nos hizo la COVID nos ha vuelto básicamente con una visión lucrativa. Hay que recordar, no sé si lo anoto acá o en una siguiente imagen. Por eso decimos, la concepción de cultura que manejemos va a influir definitivamente en el manejo del turismo y de otras actividades humanas. Veamos los sectores de la cultura, rapidito. El sentido artístico. Nosotros creemos que culto es aquel que conoce quién es el autor de la Quinta Sinfonía, a quien le decían el demonio del violín, etcétera, etcétera, ¿no? Música, teatro, pintura, poesía, escultura, etcétera. Ese es el sentido artístico de la cultura, ¿no? Cuando también ofrecemos productos culturales a los visitantes de un país, caramba, qué lindo llevarlos a que vean un recital del Centro Bosco de Arte Nativo. Aquí quiero apresurarme decir un detalle. Los hoteles deberían tener semanalmente un programa cultural que ofrezcan a sus visitantes. Es decir, hay programas de conferencias en cada lugar del mundo, hay programas de concierto, hay una gran cantidad de actividades culturales de libre acceso que ayudarían al turista a complementar la información que tuvieron durante su visita de acuerdo al circuito, ¿no? La música es uno de ellos. Siguiente, por favor. Hay el sentido cívico-social.
Culta es la persona que desarrolla responsabilidad social, ¿no? Es un conjunto de saberes que tiene que ver con las normas, con las efemérides, ciudadanía y participación, la práctica de valores sociales, etc., ¿no? Me imagino que si me voy a Suiza, ustedes conocen mejor que yo, me voy a sorprender de que hay semáforos para peatones. Y aunque no pase un carro por la calzada, y si el semáforo está rojo para peatones, yo voy a cruzar. El policía me va a llamar y me dice, señor, el semáforo está en rojo. Pero es que no hay carro, señor, eso será en el Perú. Y acá las reglas se ven. ¿Tan rígidos que son? Sí. El suizo viene para acá, o el japonés también, porque no hay semáforos en Tokio. El japonés también viene acá y se sorprende que habiendo semáforos nos pasamos por encima de los carros porque estamos apurados. Caray, esas son peculiaridades que tienen que ver con las normas, con la disciplina social, las costumbres. Siguiente, por favor. El sentido humanista de la cultura. La cultura es expresión del desarrollo humano pleno, armónico, ¿no? Es alcanzar también la personalidad plena y sana. Hice alusión al impacto psicológico de la COVID. Es que la personalidad sana, que no puede dictar un médico, no pueden vacunarnos para evitarnos de neurosis, no hay vacuna contra la psicosis, no hay vacuna contra la megalomanía, lamentablemente. Esos son resultados de nuestras vivencias. La personalidad, resultado de un equilibrio, la personalidad sana, resultado del equilibrio entre temperamento y carácter. Temperamento es lo que traemos al nacer. Tiene que ver con nuestro patrimonio biológico, hormonas, neuronas, etc., neurotransmisores. Por eso podemos ser coléricos, amorosos, qué sé yo, es como que venir programados, ¿no? Es tu hardware. Pero viene el software, que es, ¿qué? El carácter. Y el carácter se forma. El carácter se adquiere. El carácter es conciencia, conocimientos. Cuanto mayor conocimiento, el carácter es voluntad. El carácter se forma con metas, etc. No confundir la voluntad con capricho o terquedad, por ejemplo. Pero si hay un desbalance entre temperamento y carácter, tenemos personalidad enferma. Miren a nuestros líderes políticos. ¿Qué sucede cuando el ser humano tiene poder? Su equilibrio químico se desbalancea. Entonces ya no ven la realidad. ¿No es cierto? Creen que mostrando Rolex representan mejor a su país. ¿Y qué pasó? Ese es el desequilibrio de la personalidad. Por ello las dictaduras, por ello el gran saqueo que hay del erario se produce mundialmente. Tendríamos nosotros que pensar que los liderazgos desde el hogar, desde la institución educativa, desde las instituciones culturales turísticas, tienen que manejarse con sanidad personal. Bueno, comentario al margen, pero es que ese es el sentido humanista de la cultura. Hacer humano al humano. ¿No? El humano no llega a ser tal por inercia, o solo porque ya tiene 18 años es adulto. Hay gente que a los 40 años no ha madurado. Los niños de 5 años son maravillosos, pero los de 30 no. ¿No es cierto? Siguiente, por favor. Con perdón de los niños, por favor. Tal vez el sentido más amplio y sintético de cultura nos lo ha dado la antropología, ¿no? Tiene el sentido más amplio, es como lo que vimos de Abraham Lincoln, ¿no? Es todo lo que el hombre ha añadido a la naturaleza, son los modos y comportamientos de toda la humanidad. La cultura es al mismo tiempo intuitiva, aprendida, pero también modificable, no solo instintiva, ¿no? El hombre tiene que aprender todo. La cultura es básicamente aprendizaje. Por eso está el sistema educativo. La socialización informal no es suficiente. Necesitamos la socialización formal, que se llama pedagogía, que se llama educación. De ahí que la cultura de un pueblo, para que logre ser un patrimonio para el futuro, depende de la educación. Pregúntense ustedes, dentro de 1000 años, ¿qué dirán nuestros colegas guías a la gente que visite el Cusco? ¿Qué cultura vamos a dejar?
Porque nosotros podemos enorgullecernos de la cultura que hemos recibido. Y claro que sí. El Cusco urbano con Pachacútec era ejemplar, limpio, bien organizado, las aguas bien canalizadas, la lluvia también se expulsaba adecuadamente, etc. No había polución en el ambiente. Y el Cusco, siglos después, miren lo que es. Esa es la cultura que estamos haciendo. Y esa es la cultura que mostramos a nuestros visitantes. Y seguramente otras ciudades del planeta también se preocupan, ¿no? Unas más que otras, de que no solo el visitante, sino el habitante tengan condiciones humanas de supervivencia, porque ese es el sentido humanista de la cultura. Siguiente, por favor. Por eso hay tres enfoques de la cultura. El uno primero es una cultura, digamos, de saberes eruditos, ¿no? ¿Usted sabe quién fue el inventor de la primera vacuna? Eduardo Jenner, contra la viruela, y vacunó a un niñito, Joseph Lister, en una uy, qué bacán, ese sabe, ¿cuánto sabe ese señor, no? Ese es el primer sentido de la cultura, erudito, full conocimientos, ¿ya? No digo que es malo, pero es solo un sentido de cultura. El segundo sentido de la cultura, ¿no?, son los modos de vivir que hemos heredado, nuestra manera de ser. ¿Por qué hablamos idioma español? Porque nacimos en una sociedad española y nos perdimos los otros idiomas, ¿no es cierto? Cuando uno nace gana muchas cosas, gana una cultura, pero también se pierde las otras, ¿no? Es decir, el modo de ser, fíjense, esta noción es menos irrestricta que la primera, es un poquito más amplia, pero ambas son todavía conceptos pasivos. ¿Por qué? Porque es la cultura que asimilamos. Hay un tercer sentido de la cultura, esa es la cultura que hacemos, la cultura activa. No solo es lo que somos, sino lo que podemos ser, nuestra capacidad de creación, de cambio, un modo colectivo de cambio, una visión cada vez más humanista. Si se quiere, ambiciosamente, inventar el futuro sin perder las raíces del pasado, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cuánto tiempo tengo, perdón? 5 minutos. Quiero respetar el tiempo. Yo interrumpí al caballero anterior porque respetaba su tiempo también. Bueno, ahí tenemos la cultura que puede ser material o inmaterial, ¿no? Esquemas que nos ayudan a ubicarnos en el tema. Los restos de esa cultura son lo que se llama el patrimonio, ¿no? El patrimonio es tangible e intangible. Fíjense, lo tangible es pues todos los restos materiales. Ahí está la arqueología, ¿no? Está la paleontología incluso. Para preservar el patrimonio han surgido la UNESCO, la Fundación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. A través de diversas conferencias, a través de diversos encuentros de especialistas, formulan recomendaciones a través de determinadas cartas. Atenas, Venecia, etc. han producido elementos, instrumentos legales para preservar el patrimonio de todos los pueblos. Patrimonio vivo, tangible, y patrimonio intangible también, es lo que se llama cultura viva. Por eso de vez en cuando escuchamos el Ministerio de Cultura ha declarado a tal festival como Patrimonio Cultural de la Nación. Efectivamente, se respeta y se valora. Por ejemplo, cuando vas a subir al señor de Puebloriti, le dicen, las motos solo hasta acá. O sea, pero no, si yo quiero, etc. La gente quiere pues hacer lo que le da la gana, ¿no? No, señor. Este es un patrimonio cultural y se deben respetar las características fundamentales de la fiesta. Fundamentales, ¿eh? Porque acá hay un tema de discusión también, ¿no? La cultura no se congela. Está sometida a cambio. Pero el cambio tiene que ser cuidadoso, racional. Es como cuando uno toma un libro de Garcilaso y ve una gramática y una ortografía del siglo XVI, diferente al siglo XXI, y tengo problemas para leer a Garcilaso.
Entonces, es así la cultura. El idioma, que es el motor fundamental, elemento fundamental de la identidad cultural, cambia. Ahorita llegamos al tema de identidad. La identidad no es congelada. No. Siguiente, por favor. Nos apuramos, pero no van a decir que nos vayamos. Y las definiciones operativas, fíjense, cultura ya, con la visión que hemos dado, la política cultural tiene que ser fundamentada en el concepto que hemos planteado, la gestión cultural. A veces menospreciamos la gestión, cómo organizar eventos, ¿no? Luego tenemos la promoción cultural. La promoción se ha apoderado de casi todos los ministerios de cultura del mundo. Promoción y difusión, pero no hay producción. Es decir, yo voy a imprimir, soy director de cultura, digamos, ¿no? Voy a imprimir 20.000 ejemplares de tal libro de Vargas Llosa y lo voy a regalar. Ese es paternalismo cultural. ¿Qué significa? Que este pueblo tiene que culturizarse, ¿así? O sea, yo me he puesto en una posición superior y digo que yo soy culto y el pueblo es ignorante. Esa es difusión cultural. Pero si yo digo, señores, quiero producir nuevos Vargas Llosa entre ustedes, generaré talleres de escritura, promoveré una estructura pedagógica que a los niños nos enseñe no solo a leer, sino que les guste leer y escribir. Eso es promoción cultural. No solo la difusión es final, terciaria. Entonces, ¿qué pasa con nuestras políticas culturales? Por eso existe la industria cultural, las industrias culturales. Es producir, difundir lo ya producido, pero no promover lo nuevo. Siguiente, por favor. Creo que esta parte lo podemos pasar en atención al tiempo. Son formas, son términos de discusión ahora, cultura hegemónica, subalterna. Aquí, un ratito acá. La identidad es un campo de batalla a veces. La identidad mínimo es un dilema. La identidad es el conjunto de rasgos que nos identifican como miembros de un grupo. Cuanto mejor acentuemos esos rasgos que nos diferencian de los demás, dice que somos respetuosos de nuestra identidad cultural, ¿no? Pero a veces la identidad cultural exagera como discurso, termina siendo excluyente y desconoce que así como los seres humanos o los grupos humanos tenemos diferencias, también tenemos semejanzas. Porque ya dijimos que la cultura es un producto humano sin fronteras. Por lo tanto, el chauvinismo, que se dice, el fundamentalismo, las ideologías primigenias, por ejemplo el término cultura originaria, es un término que ya se está cuestionando. Sí. Antes mencioné a los Cotocale, los Macaballe, los Luque, ¿no? Los Quilque, después los Incas, después los europeos y finalmente los turistas. ¿Qué significa? ¿Cuál es el impacto del turismo en la cultura? Enorme. Para yo sentir o afirmar mi condición de tal, tenemos a nuestra presidenta que dice que el Rolex les representa. Oiga, ¿qué tal distorsión? Porque después va a decir que soy mujer y soy además provinciana. Perdón, ese deseo de... No estoy criticando a la señora presidenta, estoy poniendo como un ejemplo, por favor. Porque es malo hacerlo sin presencia de ella. Pero como es un personaje público que nos representa, al analizar su conducta nos estamos analizando a nosotros. ¿No será de que nosotros mismos llegando a un cargo hagamos igual? Lo mismo que criticamos. Por eso que hay que analizar en ella a nosotros. Y no es ofensa. ¿Podría identificar los roles? ¿Qué tal si me identifica más bien una gestión honesta, transparente? Y no amar tanta ceremonia, tanta inauguración, ¿no es cierto?, tanta pompa. No autorizar 80 millones al Parlamento para que lo que están ganando 16, ahora ganan 26.000 soles mensual. ¿Y por qué? Se dice que porque representan, fiscalizan, ninguna de esas cosas hacen.
Entonces, mejor en lugar de presumir de ciertas cosas, hay que trabajar. Porque como dije antes, la política es una ciencia social de servicio público por el cual pagamos. Lo que quiere decir que mi observación no es gratuita. Mis impuestos le pagan a los congresistas. Claro, yo no empleado tengo. Nuestro dinero le hace los viajes al presidente de cualquier país. Ellos pueden exhibir sus ternos, sus cosas así, porque el ciudadano lo da. Entonces la primera tarea de un mandatario, por eso se llama mandatario, es el que cumple las órdenes del pueblo. Yo sé que ese es un tema de amplia discusión, pero que debemos llevarlo como comprensión hasta nuestros hogares y que debemos entender a nuestros clientes, a nuestros amigos que vienen a visitar un país que compartimos lamentablemente con casi todos los países del mundo estos niveles de corrupción que caracterizan a la cultura actual y nos avergüenza cuando un visitante del extranjero constata cosas terribles, malos servicios, abusos, etc. ¿Cómo es posible? Si es un servicio por el cual pagamos. ¿No tengo derecho a criticar a un gobernante? Claro que sí. ¿No es cierto? Entonces, la identidad se apoya en los siguientes elementos. Miren, perdón acá. Sí, el qué fuimos, qué somos, qué seguiremos siendo. Es lo más importante de la identidad. ¿Qué vamos a seguir siendo? Miembros de una sociedad corrupta. La identidad no es nada más sentirme orgulloso de ser descendiente de Pachacute. No, eso ya fue. Ese es el pasado. ¿Que tiene su lugar? Por supuesto que sí. Pero es como tu memoria. Cuando vas a la consulta de un psicoanalista, ¿qué es lo primero que explora? Tu memoria. Hay recuerdos que ocultas. Hay experiencias que no lograste enfrentar. Eso le pasa a los pueblos con respecto a su historia, sobre todo las historias mal contadas. Los traumas personales son también traumas sociales. Por eso que un habilidoso orador político puede agitar esas subconsciencias y producir determinadas cosas, como por ejemplo paralizar el turismo, una azonada social, una violencia con determinada circunstancia, arruina esta actividad que ya dijimos, es la única que va a rebotar 15% en el Perú este año si la cuidamos. ¿No? Siguiente, por favor. El factor histórico, el factor lingüístico, el factor psicológico, falta agregar el factor político, son los 4 elementos que forman la identidad. Pero repito, una identidad auténtica tiene que ser abierta y en permanente construcción. La identidad no se congela. Esto nos hace a veces excluyentes. Antes se excluía a los que hablaban quechua. Ahora excluyen y avergüenzan a los que nacieron en esta tierra no hablan quechua. ¿Cuál es el problema? La exclusión. Algunos dicen, en la casa no se habla de política ni de fútbol, ¿no? Ni de religión. ¿Por qué? Para evitar discusiones. No, señor. El problema no es la política. El problema no es la religión, no es el fútbol. Es el fanatismo. Es el fundamentalismo. ¿Correcto? Porque si yo amo el fútbol, por poner un ejemplo, y soy hincha del equipo A, y mi esposa puede ser del equipo B, pues los dos analizamos porque amamos sobre todo el fútbol. Qué mal jugó mi equipo hoy. Caramba, me parece que el cambio fue a destiempo. ¿Tú qué opinas? Claro, por eso nos hemos goleado. Sí, pero además hay este tema que yo, sí, correcto, ya, muy bien, ya pasó. ¿No es cierto? Pero nosotros parecemos los futbolistas. Somos entrenadores, somos... ni siquiera sabemos hablar de las palabras, ¿no? Arquero. El arquero es malo, que agarró arco y flechas. Es que es el arco, no es arco. Que yo sepa, en colegio me dijeron es un rectángulo. Y cuando le falta un segmento se llama marco o puerta. Y como los ingleses inventaron el fútbol, acá está un tema cultural también lingüístico, ¿eh? Los ingleses inventaron el fútbol y la mayor parte de los términos hasta ahora son ingleses, ¿no? Referee, goalkeeper, corner, offside,
¿no es cierto? Y a los chicos en educación física podríamos decirles, mira, no es arquero, es guardameta o goalkeeper. Ah, ¿por qué? ¿Cuál es la palabra más popular del mundo, queridos amigos? Díganme. Gol. En todos los idiomas, gol. ¿Cómo se escribe? Goal. ¿Qué significa? Meta. Ah. O sea, cuando gritamos meta, meta, meta. Y el guardameta es el que evita los goles. Fíjense que podemos trabajar en el curso de educación física, en la casa, lo que fuera. Miguelito, no es arquero, es guardameta, guardapiolas, como tú quieras. El arquero es el que usa arco y flechas. Es como lo que pasa en matemática. ¿No? Matemática no mete miedo a un profesor soberbio. Seno, tangente, cotangente, secante. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo vas a saber? Simplemente voy a hacer comunicación y digo, ¿qué significa tangente? Rozante. Ah, caray, con razón, mire ese círculo. Y el segmento ahí le está rozando. Ah, tan fácil era, ¿y por qué me la pone difícil el profe? Y cuando digo secante, ¿qué significa secante? Cortante, mi querido profesor de matemática. ¿Por qué le mete miedo a los alumnos? Y tiene usted un círculo acá y un segmento que lo corta. Ah, ya. Entonces, la cotangente y el coseno, fácil, compadre. Simplemente tiene que tener nivel de comunicación y afecto. No pretendas ser superior por tu supuesto saber. Lo que tú estás haciendo es acompañar al niño a descubrir por sí mismo. A veces yo he ido a Camino y Catero como 14 veces llevando a mis estudiantes. Les dije, perdón, yo respeto la profesión del guía de turismo. Yo no soy guía de turismo, soy profesor de historia. Esta es la puerta de acceso. No, llegábamos por Intipunco, Camino Inca. Llegábamos hasta la supuesta puerta principal y ahí le decía, miren, le voy a explicar nada más que esto es así, asá, ta. Ahora pasen ustedes y en el tren me cuentan qué más han producido como nuevo saber. No me digan, ¿y esta tequilla para qué servía? ¿Y este redondito para qué? No, mi conocimiento no va por ahí. Mi conocimiento va por un tema de explorar la sabiduría urbanística, el respeto al medio ambiente que en aquella época. Ahora si quieres hacemos nuestra cadena respiratoria para reponernos de la fatiga de este viaje, porque las veces que yo a Camino Inca no era como es hoy, no era, como dicen, no estaba puesto en valor. Nosotros cruzábamos el río en una orolla, no en el puente del Código de la China. ¿No? Nos hemos perdido, hemos demorado 4 días porque no estaba señalizado. En el Cusco no había industria turística, no teníamos donde comprar un sleeping, una carpa, así que llevábamos un plástico, periódicos para ponernos en la noche en el pecho y en la espalda y tirarnos con el plástico en la charamosca. ¿No es cierto? ¿Fue encantador? Sí. Hoy casi se viaja con el rey. Te cargan el equipaje, te cocinan a medio camino, etc. Lo cual también está bien. Simplemente estoy comparando. Algo de guía turístico fue. Yo fui también. Por eso me siento colega de ustedes. Con respeto por vuestro trabajo. Siguiente, por favor. Lo vamos a pasar. Esto es para los especialistas de cultura, dinámica cultural. Para reconocer una cultura, esta tiene que ser inventada o descubierta, capaz de difusión y de paralelismo. Hay culturas hegemónicas porque tienen gran poder de difusión, terminan imponiéndose, ¿no? Y hay culturas subalternas porque su identidad y otros elementos que la integran son débiles. Siguiente, por favor. Ya me voy. Esto es para el tema cultural, básicamente. Y finalmente quiero cerrar con una reflexión. Todos los países o culturas tenemos una especie de fundación mítica, ¿no es cierto? Los mayas escribieron el Popol Vuh. Los aztecas recién estaban empezando a escribir y los incas no escribieron. Por favor, queridos guías cusqueños, no me maten. Yo sé que me van a decir, no, los quipos, pero estaban en nada, pues. Aceptemos, no seamos fundamentalistas. Ya, formúlame otra vez de haberme quitado las con quipos. No vas a poder, ya. Eso lo dejamos por los investigadores a futuro. Correcto. La fundación mítica, decía de los mayas, el Popol Vuh,
¿no es cierto? Creo que son Hunapú y Isbalaqué, los dos hermanos, los amigos que son de México, me corrigen si me equivoco. Sí, ¿verdad? Todos los pueblos tenemos esto. Homero nos cuenta en Grecia, ¿no es cierto? Virgilio de Roma, etcétera, etcétera. Pero luego hay una fundación histórica. Hace poco en el Cusco una pequeña revuelta, ¿no? Un grupo se atrevió a recordar la fundación española del Cusco. ¿Cómo es posible que recuerden la invasión de esos bárbaros malditos? Porque ellos piensan que la época prehispánica fue un paraíso. Ellos no te aceptan que tal vez hubo sacrificios humanos. No eso sea perfecto. Y las discusiones ahí a veces, como decían antes, convierten el tema de identidad en un campo de batalla inútil. Hay una fundación histórica, real. Como hay escritura, hay actas, hay testimonios, etc. Es así. Pero lo que nos falta es la fundación filosófica. Tiene que ver con ese tercer aspecto de la cultura. Lo que está por hacerse. Tal vez cultura y turismo juntos pueden ayudar a las colectividades humanas a esta fundación filosófica que es importante para el género humano. Muchas gracias. Solo por terminar, quería dedicarles este poema de Chivo Eman. Intenta viajar. De lo contrario, puedes volverte racista y puedes terminar creyendo que tu piel es la única correcta, que tu idioma es el más romántico y que fuiste el primero en ser el primero. Viaja. Porque si no viajas, entonces tus pensamientos no se fortalecerán, no se llenarán de ideas. Tus sueños nacerán con piernas frágiles y luego terminarás creyendo en los programas de televisión y en los que inventan enemigos que encajan perfectamente con tus pesadillas para hacerte vivir en el terror. Viaja, porque viajar enseña para decir buenos días a todos, sin importar de qué sol venimos. Viaja, porque viajar enseña a decir buenas noches a todos, independientemente de la oscuridad que llevamos dentro. Viaja, porque viajar enseña a resistir, no depender, aceptar a los demás, no solo por quienes son, sino también por lo que nunca podrán ser, para saber de lo que somos capaces de sentir, sentirse parte de una familia más allá de las fronteras, más allá de las tradiciones y la cultura. Viajar nos enseña a estar más allá. Viaja. De lo contrario, terminas creyendo que estás hecho solo para vivir con un solo pensamiento y en cambio dentro de ti hay pasajes maravillosos aún por visitar. Muchas gracias, Pablo Bravo. Gracias por el aporte importantísimo. Este cierre de esta ponencia.